Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros Irema Curto Kennels, de perros de presa canarios. Bueno, hoy me he propuesto responder a algunas de las cuestiones que me plantean en el último vídeo, en el de hace 3 o 4 días. Quizá el vídeo hoy se limite a eso. Vamos a ver. Primero, respuesta acerca del ADN del perro de ganado majorero. Eso es lo que nos propusimos en su momento, pero se ha ido demorando. Y la semana pasada estaba hablando yo con Manuel Curto Jr., precisamente para ver en qué momento, y me dijo que sí. Pero tengo que esperar, a ver, luego se lo voy a recordar otra vez. Ese proyecto del ADN del perro de ganado majorero hace muchos años que lo tengo en mente, desde que empezamos ya a recibir información de los códigos genéticos humanos, de las plantas, de los animales en general, de los animales domésticos, y me parece algo importantísimo. Por ese motivo, hace ya varios años, cuando yo conocí al doctor Pestano, que tenía a María Pestano, su hija, aquí en los campamentos, 2 años seguidos en los campamentos de verano que nosotros hacíamos el mes de julio y agosto para niños. Entonces, cuando yo lo conocí a él, a mí el origen de los seres humanos, de las poblaciones, de las familias, siempre me ha intrigado bastante, o sea, y me ha interesado mucho. Claro, cuando ya entramos en los estudios genéticos, pues ya esto supera las genealogías. Genealogías, pues bueno, pues y la heráldica y todo eso, pero sobre todo las genealogías de los humanos. Y le pedí, hablando con él un día, digo, pues mira, porque el doctor Pestano, en esas fechas, hace unos 8 o 9 años, o poco más, pues me dijo que él era el director del del Centro de Estudios Genéticos Humanos de Canarias. Este doctor es de aquí de la isla de Tenerife, de Candelaria, de esta pequeña ciudad que hay en el sur de Tenerife. Ahí hay la familia Pestano. Entonces él me dijo que sí, que podíamos hacerlo un día, que él traería el maletín. Me parece que ya en algún vídeo me he referido a ello. Entonces un día vino con el maletín y bueno, pues se llevó las muestras tanto de Valeria, la madre de Manuel Junior, y de Valeria, y las mías también. Y al cabo de unos meses, pues nos pasaron por internet el resultado. Tanto a Valeria Riquini Fuster Crespo, la madre de Manuel y Valeria, como los míos, nos dijo simplemente que tipo europeo, exclusivamente, tanto Valeria como yo. Bueno, pues ahí quedó la cosa, pero luego viendo yo en internet que en Estados Unidos hay distintas empresas que se dedican precisamente a hacer estudios genéticos humanos para todo el mundo, y vi que como que era un poco más completo, que daban más datos porque no se limitan solamente tipo europeo. Pues convencí a una alumna de equitación aquí, Alexandra, y para hacernos un estudio genético ambos, y entonces yo le insistí para que se lo hiciera también su novio, Jorge. Y bueno, pues efectivamente un día ella se encargó de pedir los kits a Estados Unidos vía internet, pagó el coste de los 3 estudios genéticos y a los pocos días recibimos los kits para nosotros mandarle el resultado
digo resultado, nuestra saliva, porque eso es una especie de cotones, le llamo yo, ¿no? Como para limpiarse los oídos, pues algo así, pero en grande. Entonces en la boca, en la parte interior de los cachetes, pues, uno se va moviendo esa especie de cotón, ¿no? Y lo pones en el tubito, en los dos, me parece que iban dos tubitos, ¿no? Y luego se mandó eso a Estados Unidos. Y a la vuelta de 2 meses aproximadamente, recibimos el resultado vía internet. O sea, los recibió Alexandra y Alexandra me pasó el de ella, el resultado de ella, el resultado del novio y el mío. Bueno, pues ¿cuál fue el resultado? Pues Alexandra es canaria, el novio también. Alexandra es canaria de Gran Canaria. El novio es de Tenerife, pero también de las Islas Canarias. Claro, el resultado que les dio Alexandra, por ejemplo, que recibió Alexandra es una parte de aborigen canario, pero no dice aborigen canario, sino tiene un porcentaje no muy alto del norte de África, desde el noroeste de Marruecos hasta Egipto pone. O sea, que ella tiene una parte de aborigen canario, pero que no dice canario o de Tenerife o de Gran Canaria, sino que como las poblaciones de las Islas Canarias de la preconquista eran, al parecer, en su gran mayoría o casi en su totalidad, pero en fin, yo pienso que no sería en su totalidad, pero que predominaba el tipo bereber de los pueblos que había y que siguen existiendo, pero estamos hablando de la época pues del 2000 hasta nuestros días, después de Jesucristo, porque parece ser que las poblaciones aborígenes llegaron aquí o los trajeron, no voy a extenderme en eso, pero en fin, para que se forme una idea, porque las islas estaban no había población humana. Lo mismo que Madeira y el resto de las islas que las colonizaron los primeros habitantes que llegaron allí, los llevaron los portugueses. Bueno, pues a Canarias los trajeron, parece ser, los primeros. Sobre eso hay bastante, no hay acuerdo absoluto, ¿no? Pero yo he escuchado a especialistas, arqueólogos, historiadores, y hay pequeñas diferencias de planteamiento. Unos dicen que sí fue antes de Jesucristo, mucho antes, y otros dicen que no, que a partir o sea, que los primeros pudieron llegar o pudieron haber sido traídos a las Islas Canarias en el siglo II, mediados del siglo II antes de Jesucristo, pero que luego vinieron más con arreglo también a los estudios del carbono 14, que después de Jesucristo también, o sea que aquí no se trajeron, no llegaron solo en una oleada, sino que hubo en distintas fechas. Pero en fin, no se ponen muy de acuerdo, pero dan. Y yo recomendaría, por ejemplo, vídeos de los que son muy interesantes, de don Antonio Tejera y Gaspar, don Antonio Tejera Gaspar, arqueólogo, tiene profundísimos conocimientos de historia, no solamente de Canarias, pero en fin, ahora estamos hablando de Canarias y de la parte de África del Norte. Y yo he escuchado especialmente uno de los vídeos varias veces y plantea todo esto, cuándo pudieron haber sido traídos aquí, quiénes los pudieron haber traídos. Al parecer, según la tesis que él expone, no fueron los fenicios, sino probablemente los romanos. Los fenicios eran anteriores, los fenicios o los cartagineses, Cartago fue fundada por poblaciones fenicias del actual Líbano,
de Tiro, Sidón, Biblos y todo eso. Bueno, pues entonces esta joven tiene hasta un 3% de Nigeria. Ella es blanca. Yo la primera vez que la vi, que vino aquí a dar una clase de prueba que se la tenía que dar yo de equitación, desde que yo la vi luego se lo dije, digo, tú tienes algo de aborigen. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero algo de aborigen. Entonces yo le pregunté de dónde procedía y me dijo que era de Gran Canaria, que tenía familia de Agüimes, del sur, de la parte sur, también de la zona del centro. Bueno, pues el resultado, resumiendo, es que esta joven tiene un 3% de Nigeria. Tiene un porcentaje no muy alto de origen del noroeste de Marruecos hasta Egipto. Imagínense, porque ahí en aquellas épocas, y todavía hoy, pero en aquellas épocas no había fronteras y países delimitados como pasa en nuestros días, ¿no? Bueno, de hace siglos para acá. Entonces eran muchas tribus. Y esas tribus, pues claro, entre ellas se iban mezclando y también se peleaban entre ellos, ¿no? Las distintas tribus, eso fue siempre así. Bueno, pues tiene un porcentaje no muy alto. No voy ahora a precisar cuánto, lo podría mirar en mi teléfono móvil. Y también tiene mucho, lo que más tiene es de ibérico. De ibérico de la península ibérica, de ibérico de las Islas Canarias, de los españoles que se establecieron aquí, de ibérico, perdón, españoles, español, España y Portugal, y de ibéricos de Cuba. Entonces, fíjense qué interesante que tiene un porcentaje importante de ibérico de la península ibérica, tiene de ibérico de los que se establecieron aquí a partir de la conquista, que termina en 1496, que la última isla que se conquista es Tenerife, y tiene también de Cuba de los ibéricos que se establecieron, básicamente españoles, porque aquí en Canarias también eran mayoritariamente españoles, pero vinieron muchos portugueses, sobre todo, si no en la conquista, en la colonización, y constan en los documentos, en las datas o repartimientos de tierras que se dice, ¿no? Bueno, hay unos libros que yo los tengo aquí. Las primeras noticias, los datos primeros que conseguí fue en la Universidad de La Laguna. Luego compré libros, los libros de las datas, los acuerdos de los cabildos y todo eso, pues los tengo yo aquí. Entonces, esta joven tiene eso, mayoritariamente ibérico. Un 3% Nigeria. Y un porcentaje, no me acuerdo, pero no era muy alto. No sé, quizá un 12, un 15%, no sé, tendría que mirarlo. De los aborígenes, pero quiero dejar bien sentado que cuando hablan de los aborígenes canarios y dicen tenían un tanto por ciento, un cuanto por ciento, no. Hay grandes diferencias entre unas familias y otras. Y nunca dicen canarios, ni de Gran Canaria ni de Tenerife. Se remontan a las poblaciones del norte de África. Y otra cuestión muy importante. Aquí se trajeron esclavos negros. Y aquí hubo esclavos negros hasta el siglo XVI, siglo XVII. De África negra. Pero trajeron también esclavos de Berbería, moriscos, que les llamaban. Entonces, esos moriscos tienen en parte, en buena medida, el mismo origen que los aborígenes. Y hoy en día, con los análisis, con los estudios genéticos, es muy difícil o prácticamente imposible deslindar los moriscos de los aborígenes. Y aquí hubo bastantes esclavos moriscos que se reprodujeron también con aborígenes y se reprodujeron con españoles, y los españoles eran mayoritariamente andaluces y extremeños. Por eso aquí se habla el español y no se habla el portugués,
porque los primeros que se establecieron aquí, los conquistadores eran españoles. Y luego portugueses recibieron, y bueno, la influencia aquí en el norte de Tenerife y también en el sur, pues, y hay muchos apellidos portugueses, pero que luego se cruzaron mucho con los españoles porque son los mismos pueblos. Los portugueses y los españoles tenemos los mismos apellidos, mayoritariamente, o muchas familias. Y por eso que cuando se hace el estudio genético de la península ibérica, de los portugueses, por ejemplo, de Portugal, o de Cataluña, pues dice ibérico. Y en el caso del novio, sorpresa para esta joven y para Jorge, el novio, también tiene un porcentaje no alto de la zona del norte de África hasta Egipto. Pone lo mismo. Y luego tiene, como yo, de una parte, un porcentaje no muy alto, desde Ucrania hasta Alemania. Yo también lo tengo. De Ucrania hasta Alemania yo tengo un 5 y pico por ciento. Y de judío askenazí tengo yo un 6 y pico por ciento. El resto y yo tengo el 89 y pico por ciento de ibérico. De esas tribus, desde las más antiguas hasta toda esa fusión, esa mezcolanza de pueblos que se fueron ahí, valga la redundancia, mezclando, ¿no? Emparentándose porque se cruzaban unos con otros, o sea, no había un concepto muy racial, o sea, en los tiempos, por ejemplo, los españoles que se establecieron que fueron a América, pues era lo mismo. Incluso en el testamento la reina católica Isabel pues recomienda que los españoles que se crucen que formen familias con los llamados, mal llamados, pero en fin, con los aborígenes hispanoamericanos, que hoy en día conocemos como Hispanoamérica. Bien, por eso hubo tanto mestizaje, cosa que los anglosajones no hicieron lo mismo. Los españoles no fueron a matar indios y cuando estuvieron allí, pues hubo sus guerras entre ellos con las distintas tribus, con los aztecas o mexicas y con los incas, pero ellos se ganaron el favor, por ejemplo, tanto en la zona de los incas como de México, que entonces no existía México, existían los mexicas o aztecas, y entonces ya de entrada se mestizaban. Tanto Pizarro como todos los pueblos españoles se mestizaban desde el primer momento. Por eso hay tanta población mestiza de indios con españoles, y hasta nuestros días. Bueno, pues entonces el caso del novio de esta joven tiene un 21 y pico por ciento de italiano. A saber, esos italianos que llegaron por aquí, que eran minoría, genoveses, italianos, cuando Italia no era Italia como la conocemos en nuestros días. Bueno, pues ese es el resultado del estudio genético. Entonces, ahora vayamos a lo de los perros. Lo de los perros lo vamos a hacer lo antes posible, porque yo quiero demostrar, igual estoy equivocado, pero yo quiero demostrar, y claro, no lo quiero demostrar, sino mi tesis, basándome en la historia de Canarias, en los acuerdos, los cabildos de los perros de ganado y los perros de presa, que los perros de presa desaparecieron, pero los perros de ganado perduran, aunque mestizados y degenerados, en Fuerteventura. Pero esos perros, como dice Viera y Clavijo en su historia, dice los bravos mastines del país, como yo me he referido hablando de la cacería de asnos salvajes o asilvestrados de origen africano, que mataron hasta 1500 ejemplares, con mucha gente de a caballo, y dice Viera y Clavijo, con bravos mastines del país.
Y Viera y Clavijo sabía muy bien de lo que hablaba, sabía lo que eran los mastines españoles. Y luego, en su historia de la conquista de las Islas Canarias y tal y cual, que es una obra muy completa, probablemente si hoy escribiera esta historia con los nuevos conocimientos que se han ido adquiriendo, y ya con los estudios genéticos y con la... bueno, en fin, pero que en fin, que no escribiría la historia que escribió, la que tenemos en nuestras bibliotecas, las que están en las bibliotecas municipales, pues en muchos aspectos habría muchos capítulos que corregir. Lo mismo que la historia del pueblo guanche, 3 volúmenes que publicó Paco Lemus, la editorial de Paco Lemus, que yo la he leído y la he releído. Es muy interesante, pero claro, hoy en día, si el doctor que escribió esa obra, Betancur Alfonso, pues no la escribiría. No se sostiene. La gran parte de esa historia no se sostendría hoy en día. Tanto la parte de los aborígenes y los aborígenes que los hace descender de ibéricos y de poblaciones, nada, eso ya hoy en día no. La que sí se salvaría sería en su gran mayoría la de Viera y Clavijo, y también las que yo he mencionado, que son de dominio público, y ahí tiene grandes especialistas. Yo no soy historiador ni soy arqueólogo, soy lector. Como diría cierto literato, cierto escritor, leedor, ¿no?, de libros, de temas que a mí me interesan, profundizo en la medida de mis posibilidades. Y conozco, pues yo que sé, Alonso de Espinosa, Abreu Galindo, Núñez de la Peña, y varios más, ¿no? Y Viera y Clavijo, por supuesto, Abreu Galindo. Entonces, ¿se salvarían esas obras? Sí, sí se salvarían. Que se podrían mejorar, por supuesto, lo mismo que en el caso de Viera y Clavijo. Entonces Viera y Clavijo dice, los perros más comunes, vuelvo a lo mismo que he planteado en algunos vídeos, los perros más comunes en Canarias son mastines. Solamente en Viera y Clavijo se dice en un momento dogos, sabuesos, perros de aguas, perros de caza, que son los podencos canarios de aquella época, porque los podencos canarios de hoy en día ya no son exactamente los podencos canarios de los tiempos del siglo XVIII, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a estos podencos canarios se le ha metido perros de perdices, por ejemplo, pointer inglés, básicamente. El pointer inglés se ha cruzado desde hace generaciones, muchas décadas, ¿no? Y, por supuesto, el cruce con podenco ibicenco. Por eso aquí al podenco ibicenco de pelo duro se le llama arpudo, o mallorquín. Pero realmente la raza es podenco ibicenco, que tiene pelo largo, que son muy poquitos, son muy raros, pelo duro, que sí es frecuente, y pelo liso. Y yo los tuve y los crié aquí, yo cacé muchos años con podencos de este tipo, tanto de podencos canarios, de producto de cruces, que a su vez ya en sus orígenes, ya en un momento determinado pondremos en internet un extenso trabajo que yo escribí y publiqué en el periódico El Día, del que yo era colaborador, y que se publicó también en la revista Todo Perros, que yo fui colaborador, me pidieron si quería colaborar con ellos, con trabajos de razas caninas canarias, y yo publiqué el trabajo de los podencos canarios, publiqué un trabajo también escribí para la revista Todo Perros, que previamente se lo publiqué en el periódico El Día, en la revista Todo Perros, y publiqué el único trabajo que se ha hecho, y me parece que de podencos canarios también el único trabajo que se ha escrito y se ha publicado es el mío. Y el podenco enano del hierro también se publicó en la revista Todo Perros y se publicó en la revista Canida Presa de Italia. Yo ahora mismo no recuerdo si el trabajo del podenco canario se publicó en la revista, es posible, en la revista Canida Presa de Italia, que se dejó de publicar hace ya unos años, ¿no? Bueno, entonces el estudio genético del perro de ganado majorero
Estamos en ello, estamos en ello. ¿Y por qué yo sostengo desde hace muchos años que es un descendiente del mastín canario degenerado y mestizado? Que es un descendiente directo de los mastines españoles que se introducen en Canarias. En Canarias digo Lanzarote y Fuerteventura, que son las dos islas que se empiezan a conquistar primero. Aquellos perros que se trajeron, los primeros fueron perros de presa y perros de ganado. Y esos perros se les menciona en los acuerdos de las ordenanzas. No dice que son perros de, sino que hay referencias constantes, lo mismo que en Tenerife, a los perros de ganado y perros de presa. Entonces, yo sostengo hace muchos años, ya ustedes lo saben los que han visto mis vídeos, que en algunos de ellos yo me refiero a esos perros, ¿no? Son descendientes de mastines españoles de 1404. Y yo sostengo que fueron introducidos en Canarias en 1404 los primeros caballos y los primeros perros de ganado y probablemente los primeros también de presa. Porque hay un pasaje, un fragmento en Le Canarien en francés, que es El Canarios, es el libro de Bontier y Le Verrier, a la vuelta de los reinos de Castilla, que traen 500 piezas de armas, 500 hombres de armas para la conquista, y otros animales, caballos y otros animales. Bueno, pues acto seguido, cuando están en Canarias, que regresan de Castilla, o sea, de España, en el 1404, cuando la conquista se inicia en 1402. Bueno, pues traen en el 1404 y cuando están ya en Lanzarote y Fuerteventura, dice, y llevaban perros con ellos. Y esos perros eran españoles. En Fuerteventura no había perros. Los aborígenes no tenían perros. Los primeros perros los traen los castellanos, como los primeros caballos, las primeras reses vacunas y, en fin, una serie de animales y semillas y tal, que también menciona, autoriza a sacar de los reinos de Castilla. Pues yo no recuerdo ahora, no me he preparado nada, esto lo estoy haciendo un poco de memoria. Bien, pues entonces mi convicción es que estos perros de ganado son esos mastines. ¿Qué son estos mastines que tenemos en España? Que yo tengo ahora aquí en el criadero, que tuve hace muchos años, que compré una hija de Teco, campeón de España, pero no era de estos mastines oficiales, lo que llaman meos, que los han ido degenerando para las exposiciones. No, Teco era lo mismo que Kazán, hermanos de la misma camada, eran perros loberos. Y esos perros loberos, en aquella época, de los que trajeron de España en 1404, eran muy bravos. Y en España, en la península ibérica, se utilizaban para el lobo, para los depredadores en general. El lobo, el zorro, los buitres, y además para guardar las majadas. ¿Las majadas qué son? Pues donde guardan el ganado, que pueden guardar ovejas, cabras, yeguas, caballos en general, ¿no? Vacas. Ellos se crían desde cachorritos, los ganaderos los criaban y los crían con la piara, con la majada. Piara es el número de vacas, todo. A ese conjunto se le llama piara, desde muy antigua. Entonces, cuando se les cría junto con el ganado, desde los 2-3 meses, siempre están con el ganado y todo lo que no sea el ganado lo atacan. Lobos, zorros, lo que sea. Bien, pues entonces esos perros eran muy bravos. Y los perros de Fuerteventura y en el resto de las islas,
como dice Viera y Clavijo, bravos mastines del país. Y luego dice, los perros más comunes son mastines y luego el resto. ¿De dónde eran esos mastines? Esos mastines eran españoles. Aquí no llegaron ningún mastín inglés, y el mastín inglés a finales del siglo XIX se retempla, diríamos, ¿no?, con cruces de perros de toro españoles. Lo mismo que el bulldog inglés y lo mismo que el bull mastiff a finales del siglo XIX, sobre todo el bull mastiff y el mastiff. Cualquier bull mastiff de nuestros días tienen sus genes de toro español, que esos perros de toro español desaparecieron, no existen. Lo mismo que los alanos españoles, aquellos alanos de siglos atrás, eso no existe. Sí existen los podencos y bicencos para la caza. Sí existen los mastines, por supuesto que sí, en todos los ganaderos de ganaderías extensivas que los tienen para, incluso en plan privado, en sus casas, en sus haciendas, tienen los mastines españoles que descienden de aquellos españoles de hace miles de años, que esos vienen de Asia. No hay quien me lo quite de la cabeza, esos vienen de Asia. Y tienen sus parientes allá, que hay unas diferencias, claro que las hay. En los mastines españoles, los verdaderos mastines, en su inmensa mayoría, aparte del prototipo racial, esa cabeza lupomastinoide, o sea, que no son cabezas cuboides como los perros de presa, y el perro majorero y el mastín, el majorero, todavía hoy, los que yo tengo, que yo selecciono en la cría, que ahora hablaremos de él, bueno, pues tienen esa cabeza. El prototipo racial es lo mismo, lo único que el perro de ganado majorero es mucho más pequeño, hoy. Pero antaño no era mucho más pequeño, porque yo, todos los estudios de campo que he hecho en Fuerteventura hace muchos años, los ancianos que yo visitaba allí, y cuando les preguntaba, los que han visto los vídeos saben que estoy en lo cierto, que yo les pregunto, ¿y estos perros que ustedes tienen ahora, que hay aquí ahora, de eso hace 40, 50 años, son lo mismo que eran en la que dice, ¿qué va? Esto no tiene nada que ver. Aquellos eran perros grandes y bravos, los que dice Viera y Clavijo. Bravos mastines del país, y eran perros grandes. Y los únicos que yo vi que se podían aproximar a aquellos mastines y a los mastines actuales de nuestros días, porque el mastín español sí se conserva. Dejemos los meos a un lado, mastín oficial. No. Estamos hablando de los loberos. Bueno, pues los que yo le vi, los dos machos hermanos que tendrían unos 7 años, en la casa de los abuelos, que ya no se habitaba, de Casto Berriel el veterinario. De eso estoy hablando de la década de los 80. Pues es el mismo perro, es el mismo origen. Lo que pasa es que, claro, el perro de ganado majorero en el resto de las islas desaparecieron, y yo sostengo que los mastines en Tenerife y en el resto de las islas en el siglo XX. Y se han conservado porque Fuerteventura es una isla, siempre fue una isla, ahora está más poblado, pero es una isla grande, en comparación con las otras islas, pues es una isla, Lanzarote mucho más pequeña, ¿no? El Hierro, La Palma, La Gomera. Entonces, y en esa isla, Fuerteventura, se conservó ese descendiente de mastines, porque la población ha sido eminentemente ganadera, de cabras. Entonces tenían esos perros de origen español, porque no hay que olvidar que las Islas Canarias fueron conquistadas, y a partir del momento que se conquistan, el mestizaje con los aborígenes es absoluto. Y los estudios genéticos que se han hecho aquí en Canarias, y que se está profundizando en ello, más todavía, es la población actual, y mis hijos son los mayores, mi primer matrimonio,
producto de cruces con aborígenes desde el principio y hasta nuestros días. Y mi hijo Manuel está esperando un hijo con una joven que es de aquí, que cuando se hagan, que se lo van a hacer el estudio genético, pues aparecerá eso, si tienen algo de aborigen, con lo que tengan de fuera. Porque mi nuera es una joven, pues, y el padre, que lo conozco yo, ¿no? La familia se les nota que está el europeo. Ahora habrá que ver cuánto tienen de aborigen. Probablemente tengan un porcentaje bajo, porque los rasgos de mi nuera y del padre que lo conozco yo y del resto de familia que yo conozco algo, pues no es el tipo aborigen. Pero que en sus genes esté, sí, pero predomina el tipo europeo. Y en el caso de mis hijos, que me casé con una joven en Barcelona, que era de aquí, pero el padre era de Zamora. El padre era rubio con los ojos muy azules. No tenía nada que ver con Canarias, pero ella se casó con una joven de aquí del sur de la isla, de Tenerife, y ellos sí tienen, me parece que por dos ramas tienen, no 100% aborigen, pero por las dos ramas que venían mestizadas seguramente que del ibérico, tenían por las dos ramas también aborigen, de San Miguel, de Abona, y por una rama sé que tienen el Oramas, que venía de Gran Canaria, Doramas, pero luego tienen la rama de aborigen de Guanche del sur de Tenerife. Y los apellidos Delgado, que lo hay, el apellido Delgado lo hay en la península, pero aquí hay muchos apellidos españoles que son debido a cuando bautizaban a los aborígenes y los apadrinaban los españoles, pues les adoptaban el apellido Delgado, por ejemplo, Rodríguez, Díaz, Quintero, muchos apellidos que son españoles, pero al bautizarse, unos conservaban algún apellido como Guanche, aquí en Tenerife. Yo estoy viendo ahora, estoy leyendo un libro que me lo ha regalado el impresor José Antonio Benítez. Vino hace 2 o 3 días y me trajo unos cuantos libros que ellos no los utilizan, son de ediciones que han sacado, que los tienen allí. Bueno, y yo le dije, pues mira, si tienes libros de temas canarios, tráemelos. Entonces, hay un libro que ha despertado especialmente mi curiosidad, que es sobre la genealogía de las familias de Tamaimo, donde yo estuve años, 5 años, casi 6 años estuve allí, 5 cursos, de la genealogía de las familias de Santiago del Teide, de Tamaimo, del Valle de Arriba, de Arguayo, de Masca. Bueno, pues ahora yo estoy enfrascado con ese libro hasta que lo termine y luego lo voy a repasar otra vez, a releer otra vez, y allí vienen que se ve ahí los mestizajes de los Navarro, de los Gorrín. Gorrín es un apellido francés, pero que allí se estableció un Gorrín y se cruzó en aquella época de conquista. Y entonces esas familias tienen el ibérico y el aborigen. Y ese señor, el apellido Gorrín, que yo tuve amigos y tengo amigos Gorrín en Tamaimo, Pepe Gorrín, que cazábamos juntos, ese señor murió hace muchos años ya. Bueno, cuando yo lo conocí y tuve mucha relación con él. Hablábamos mucho de cacería, de caza, de conejos y tal, pero él de historia de Canarias ni de aborígenes, él no tenía ni idea. Y como la gente que vive allí, no tiene ni la más remota idea, solamente gente como yo y como los genetistas que se interesan en estos temas, pero la población aquí en Canarias, totalmente inconsciente, la inmensa mayoría. Luego hay una pequeña minoría que se interesa en los orígenes verdaderos, no de esos que dicen yo soy guanche, no, estos van perdidos, van totalmente perdidos. Dicen soy guanche y a lo mejor viene de franceses, de atrás de genoveses y mayoritariamente de españoles y portugueses. Bueno, pues entonces ya
el vídeo casi que podríamos terminarlo ahí. Seguiremos con lo de... Bueno, quiero anunciar para ya terminar el vídeo y luego seguiré haciendo comentarios de personas que, por ejemplo, respuesta a Cristian Díaz sobre el adiestramiento. Haremos un vídeo. Luego, otro, número 3, lo he puesto por puntos, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues entonces, respuesta a Cristian Díaz, otro sobre el libro, cuándo saldrá y cuánto costará. Pues ya eso se anunciará en su momento, en breve. He puesto yo aquí, pero vamos a desarrollar también un vídeo. Luego, el acento del habla canaria. Bueno, eso lo conozco muy bien. Conozco muy bien porque siempre me ha interesado este tema. Es más, con harta frecuencia, los que hemos llegado de fuera y nos hemos interesado en los temas canarios y hemos profundizado algo en ello, ¿no? Aunque yo no soy especialista de nada, pero bueno, yo leo y sé lo que leo. Entonces, yo sí conozco por qué razón, ya haremos un vídeo sobre eso, ¿no? De la forma del habla del canario, que si el cubano, que si el venezolano. Yo he estado en Venezuela, he tenido mucho trato con colombianos, me gusta mucho la población hispana, bueno, a mí me gusta mucho cualquier ser humano, cualquier cultura, pero en fin, como españoles, yo he procurado profundizar en todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica. Y haremos un vídeo sobre ese particular también, sin dejar de hablar de perros. Y luego el otro, haremos un vídeo también, el acento, ¿qué razas de perros usó usted para crear el perro de presa canario? Haremos un vídeo. Cría y selección del perro de ganado majorero. Bueno, voy a esto. Voy a hablar sobre eso. Ya yo he comentado en algún vídeo y escribí sobre eso hace muchos años. Consta en el libro del 91. Yo he sido un entusiasta, un fanático, digamos, ¿no? Del perro de ganado majorero. Y llegué a tener 19 ejemplares, entre cachorros, adultos, perras. Yo me compraba en Fuerteventura. Al final tuve que abandonar porque mi economía no me permitía. Pero aprendí mucho sobre la raza. Y sobre todo cuando iba allí. Y luego criando, porque allí me fui dando cuenta de que esa raza ya de raza que quieren que les diga yo, y más en aquellas fechas, ¿no? Luego se fundaron un club. Yo fundé un club, ya hablaremos de ese tema, que en algún vídeo lo menciono. En Gran Canaria, Antonio Cardona Sosa, que no era criador ni conocedor de perros ni nada, yo tengo un libro aquí que no hay por dónde cogerlo. Cuando yo hace años que me lo presentó Clemente Reyes Santana, este Antonio Cardona ya murió, ya falleció hace unos pocos años, pues me lo presentó y entonces allá en la Feria del Atlántico, con motivo de una exposición internacional canina, y entonces hablando del perro de ganado majorero, que yo hablara de perro de ganado, un peninsular, con deje peninsular, y a este señor le caí gordísimo, ¿no? Entonces yo no tengo complejos, y yo soy español, hablo el castellano y el catalán. La cultura catalana la he vivido y la vivo, porque yo nací y me crié en Cataluña, aunque mi padre era leonés, como ya lo he hecho. Hay gente que esconde, ¿no? Esos charnegos que se llaman, ¿no? Que son de origen andaluz y luego tienen complejo, y esos son más catalanes, que han ido a Cataluña, iba a decir emigraron a Cataluña de Andalucía, no. El que emigra de su país, de su nación, país, por ejemplo, ¿no? Si se va a Francia es un emigrante, o si se va hoy en día a Canadá es un emigrante, pero el que se mueve de Andalucía o de Extremadura o de Castilla o de Galicia dentro del territorio nacional de la misma patria, ese no emigra, se traslada
Entonces esos, como este señor Puigdemont, pues este Puigdemont, la abuela era andaluza, de un pueblito de Andalucía, pero este señor tiene un tremendo complejo, como tantísimos catalanes que son más catalanes que los catalanes de raíces catalanas, pero que también, ¿qué son las raíces catalanas? Somos toda una mezcolanza de pueblos. Bien, entonces estos nacionalismos son patológicos y entonces se convierten en, eso lo utilizan, son un arma negativa totalmente, ¿no? Y eso también ha pasado y sigue pasando entre alguna pequeñita parte de Canarias y en Galicia y en Andalucía, y eso se fomenta, se ha fomentado. Bueno, pues es muy triste que eso sea así. Bueno, entonces, estoy enzarzado en... Ah, lo de Cardona Sosa. Bueno, cuando yo dije que los perros estos eran descendientes de los mastines españoles, bueno, ¿para qué yo dije esa cosa? Y el hombre me volvió la espalda y bueno, adiós muy buenas. Peor para él, que prefiere con su fanatismo, con su nacionalismo aborigenista, este señor Cardona Sosa. Sosa es del portugués, Sousa. Y Cardona, Cataluña. Es un apellido catalán, Cardona. Entonces escribió un libro, que lo tiene ahí, que yo me he referido a él, penoso, sin conocimientos, impregnado de nacionalismo, y dice el perro de Ora Majorero descendiente de perros aborígenes en Fuerteventura. ¿Pero qué dice este señor? Pues sí, este señor no pasará a la historia como algo importante, como investigador de una raza canina. ¿Cómo se le ocurre decir esos disparates? Bueno, pues yo estoy enzarzado de hace unos pocos años, nuevamente con la selección del perro de ganado majorero. No voy a abandonar, lo estoy logrando. Esto es lento, hay que invertir tiempo, mucho tiempo, conocimientos, dinero, para que por lo menos yo tener mi línea del perro de ganado majorero con la selección como yo lo concibo. Y yo no lo concibo de otra manera más que como era. Y conserva algunas características, yo tengo aquí ahora mismo, esas características, esa cabeza lupomastinoide, de medio pelo, de doble uña flotante en las patas traseras, esa forma, ¿no? esa forma de ser del animal, ese temperamento. Pero claro, cuando los conocimientos no están en la mente de la persona que los cría y los selecciona, no puede llegar a nada, por muy majorero que sea, o sea, oriundo de Fuerteventura, o de Lanzarote, o de Tenerife, o de Gran Canaria. Porque el hecho de que sea de las Islas Canarias no lo capacita, si no tiene los conocimientos, el estudio de la raza en su medio, y escuchar a los que ya han ido muriendo, que son los que vivieron cómo eran estos perros hace muchos años. Entonces van perdidos. La labor que puedan llevar a cabo esas personas es negativo, nefasto. Lo único que van a lograr es hacer creer, porque ellos están imbuidos de esa creencia, es una creencia, de que ese es el perro. Y todo lo demás no es el perro. Pues van equivocados. Totalmente equivocados. Y yo lo siento por ellos. Lo siento de verdad, de veras. Porque si ellos tuvieran el conocimiento y lo aplicaran en la cría y en la selección, lo lograríamos mucho antes. Pero no.
se crea el club, que luego la sede la pasan a Fuerteventura porque es la isla del perro, de donde es originario. Pues eso es un mal enfoque. Y luego se creó una asociación más, por lo que tengo entendido, en Fuerteventura, y están a mátame y te mataré. Están todos peleados, cada cual por su lado, con su perrito, ¿eh? Y cuando ustedes van a ver esos perritos, que aquí también aquí cuando se hacen muestras de perros autóctonos y de cabras y de ovejas autóctonas y tal y cual, y van ustedes a ver esos perros de Fuerteventura, como pueden ver los garafianos, que hablaremos de los garafianos y de los lobitos del hierro, que no quería meterme en todo eso, pero después de reflexionar sobre este tema y de escuchar el parecer de otras personas, he dicho, no, sí, voy a hablar del garafiano, que ya toqué el tema, pero voy a extenderme más, y del lobito del hierro, y del perro ratonero, que lo han aprobado, lo han reconocido la Sociedad Canina Española desde hace poco, bueno, ya hablaremos sobre eso, ¿no? Bueno, pues estoy trabajando en el perro de ganado majorero y espero que, llegado un momento, logremos exportar ese perro, porque a quien más le va a interesar, una vez bien seleccionado, bien fijado, es a la gente de fuera. ¿Qué es lo que yo vaticiné ya con respecto al perro de presa canario? El futuro está en el extranjero, en los otros países. ¿Y quiénes lo van a adquirir? ¿Quiénes se van a interesar en ellos? Amantes de perros. Los amantes de perros. No por el hecho de ser de Canarias, sino ese perro que es de Canarias nos interesa porque es bueno, de calidad, funcional. Si es de caza, para la caza. Como las cabras. Yo sé que de aquí se han exportado cabras muy lecheras y hay granjas que se han montado fuera. Y son muy buenas y siguen con unos criterios muy acertados de selección. Por ejemplo, la cabra Saanen, inglesa, la importaron hace muchos años los israelíes a Israel. Y ellos siguieron seleccionándola con arreglo a sus criterios, y teniendo muy en cuenta la genética. Bueno, pues hoy en día la Saanen israelí es, si no la mejor, de las mejores del mundo. Pero lo que les mueve a esas personas no es un nacionalismo aborigenista excluyente, no. Seleccionar, partiendo de esa cabra, mejorarla todavía más. Hay varias razas. Por ejemplo, en Portugal, vacas. Hay distintas razas. Yo he visto reportajes interesantísimos sobre vacas portuguesas. Y hay verdaderos especialistas criando y seleccionando esas distintas estirpes, esas distintas razas, que son una verdadera maravilla, pero no les mueve esa mentalidad aborigenista, nacionalista, no. Seleccionan su vaca portuguesa, que es su vaca, pero la seleccionan no excluyendo a nadie. La selección de esas vacas y la mejora se puede llevar a cabo y seguir el mismo tipo de selección fuera. Como la vaca basta, llamada basta, de las Islas Canarias, que es de la rubia gallega, una descendiente. Bueno, no es lo nuestro, no. Esa vaca está aquí desde hace siglos, traída de Galicia. Y probablemente en su momento, cuando se trajo, la trajeron gallegos, que conocían muy bien su ganado vacuno y lo trajeron aquí. Bien. Entonces, cuando el perro de ganado majorero yo lo crea conveniente, empezaremos a promocionar su venta. Y habrá que recuperar algo de lo que nos está costando la cría y la selección. Y espero que sea un éxito. Lo anuncio desde ahora para que ya la gente empiece a pensar en este canario, llamado
desde mi punto de vista, perro de ganado majorero. Majoreros de Fuerteventura. Sinonimia, perro majorero. Porque el podenco canario existe ya de Canarias. El perro de ganado majorero, pues ya que se le ha venido llamando perro majorero, pero se le llama majorero en las otras islas. Ese can, ese perro de guarda y defensa, que viene de Fuerteventura, que son los primeros que llegaron a las islas. Probablemente por eso, que ya lo he tocado eso anteriormente por escrito y en vídeos, que probablemente como los primeros llegaron a Fuerteventura, luego se llevaron al resto de las islas, que al resto de las islas se trajeron también directamente de la península ibérica, perdón, de España. Entonces, pues bueno, pues vamos a llamarle yo, perro de ganado majorero. Y el tríptico que lo tengo por ahí, ahora no quiero buscarlo, ya haremos otro vídeo. El tríptico que yo hice cuando fundamos el club español del perro de ganado majorero, sinonimia perro majorero, no bardino, que es como se le llamaba incluso en Fuerteventura, lo impusieron en tiempos de Solidaridad Canaria, un partido político nacionalista, independentista y tal, y entonces le llamaban bardino. Claro, cuando yo hice estudios de campo en Fuerteventura, cuando yo preguntaba a los ancianos ganaderos, me decían, bardino, ¿qué es bardino? Bardino es capa, no color, capa, que puede darse en caballos, en vacas, en perros que no son de la raza majorera, por ejemplo, mastín inglés, el bull mastiff, los hay de capa bardina, también barcina, que ya eso lo expuse yo hace muchos años, pero este señor Cardona Sosa y algunos afines, pues no, que iban a aprender de un señor leridano. Bueno, pues lo siento mucho, esa es la realidad. Y me abrió la mente en ese aspecto don Luis Diego Cuzcoay cuando yo le pregunté, ¿y bardino? Dice, ¿usted no ha visto en el diccionario de Corominas y Pascual? Y ahí he hecho un vídeo sobre ese particular, ¿no? Pues es bardino, origen incierto. Y hay textos en el siglo XV, siglo XVI, escritos, obras literarias, en Castilla, en León, bardino, origen incierto, dice el diccionario de Corominas y Pascual, que lo tengo aquí, los 6 volúmenes. Y también barcino, del árabe baraxa, es una palabra de origen árabe. El bardino, origen incierto. Pero yo sostengo que tiene que ver con el inglés brindle. El mismo origen tendrán. Eso viene de muchos siglos atrás. Bien, lo del majorero queda claro. Ahora voy a anunciar que ya llevo tiempo trabajando en el mastín canario. En un vídeo dije, reivindico, cuando hablaba yo del perro majorero, de la caza de animales de asnos silvestrados, que dice Viera y Clavijo, bravos mastines del país. Y luego dice los perros más comunes son mastines. Bien, y yo dije, reivindico la denominación mastín canario. Viera y Clavijo no dice mastín canario, dice mastines. Y cuando se refiere a los asnos salvajes, aquella cacería que mataron 1500 de hombres de a caballo y con bravos mastines del país, pues yo digo, reivindico ese término. Mastines canarios. No del país. De todo Canarias. Por consiguiente, yo estoy trabajando desde hace tiempo criando y seleccionando el mastín canario. No adelanto más, no es el momento. Ya cuando yo lo crea conveniente, simplemente lo anuncio, que estoy
sin abandonar, por supuesto. Mi centro es el perro de presa canario y seguirá siéndolo. Pero eso no, vamos a ver, me permite, tengo tiempo y dedicación suficiente para también el perro de ganado majorero y el mastín canario. Uno no excluye al otro o a otros. Entonces, lo comunico ya que estoy trabajando en la cría y selección del mastín canario. Lo mismo que estoy trabajando, criando y seleccionando ambas razas, que tienen en común pero no son lo mismo. Son común y no son lo mismo. Por ejemplo, Portugal tiene tres tipos de podencos: el pequeño, el mediano y el grande. España tiene distintos tipos de podencos. Tiene el podenco ibicenco, tiene el podenco andaluz, son distintos podencos. Está el podenco canario, está el podenco enano del hierro. El canario tiene mucho pero es una raza y está reconocida. Y no es la misma raza que el podenco ibicenco. Eso no significa que en su genética no esté presente el podenco ibicenco, que está. Y lo digo con mucho conocimiento de causa. Porque antes de yo empezar a criar podencos ibicencos, yo ya sabía que los podencos canarios tenían podenco ibicenco. ¿Por qué razón? Porque aquí ya los importaban hace muchos años, muchas décadas, pero es que aquí vino de la península ibérica. Y en el trabajo de los podencos canarios yo hablo de esto. Entonces, lo mismo que hay distintas razas que están consideradas como distintas razas, no es lo mismo el podenco ibicenco que el podenco andaluz. Y los portugueses está el podenco grande, podenco mediano y podenco pequeño. Entonces, aquí está el mastín canario, lo que yo estoy criando, que no lo está criando nadie, ni saben por dónde voy, porque yo no quiero que me pase lo que me pasó con el perro de presa canario. En un futuro, pues aquí se criará mastín canario. Y fuera de aquí se criará mastín canario. Con un estándar, un prototipo racial perfectamente establecido. Y majorero, perro de ganado majorero, que es como se le menciona en los acuerdos de los cabildos. Y en Tenerife se hablan los acuerdos, ¿tal? Perros de ganado. Y perros de los grandes. ¿Cuáles eran los grandes? Los mastines. Eso está en mis vídeos, está en el libro, ahora cuando salgan, atentos al libro. Para la persona que, bueno, podría adelantar ahora, por ejemplo, que pregunta a los perros que yo he utilizado, yo recomiendo a cualquier persona que quiera saber, que yo ya lo he expuesto, largo y tendido, vean todos mis vídeos, del primero al último. El que quiera saber, que los vea. Hay mucho material ahí. Doy muchos datos. Entonces, si me pregunta a mí constantemente cualquier persona, oye, ¿qué has utilizado para...? Vean mis vídeos. Y luego vean a ver si me acuerdo de la palabra, porque yo a veces, ¿cómo se llama? Donde viene toda la genealogía de los perros, que Manuel hizo el programa, ahí están todos nuestros perros con su genealogía. Vayan ahí. Presarve. Vayan a Presarve. Cualquier persona interesada. A mí a veces me vienen a preguntar, pero con mucha frecuencia. Oye, ¿y tú tal? Me preguntan para que yo empiece a explicarles
todo esto del presa canario, cómo empecé yo, sería el cuento de no acabar. Vayan a mis vídeos. Si no están dispuestos a ver mis vídeos desde el principio hasta el final, es que no están muy interesados. Yo cuando quiero saber algo de Platón, voy a Platón, a sus textos. No que preguntarle a un catedrático, oiga, ¿y quién era Platón? Dirá, oiga, usted vea a Platón. Y cuando yo quiero, por ejemplo, que aquí tengo en mi mesa, lean, ¿vale? Platón, Apología de Sócrates, ¿vale? Y otra cuestión que estaba yo hablando con Manuel Curto Jr. hace un rato, antes de empezar el vídeo, yo llevo ya tiempo y alguna vez he recomendado algún libro, lo mismo que yo he recomendado que vean a Sadhguru. Hombre, Sadhguru tiene sus detractores también, ¿eh? El otro día estaba escuchando yo a una joven hispanoamericana poniéndolo a caldo, descalificándolo totalmente, tratándolo desde mi punto de vista de forma totalmente injusta. Esta joven no podrá acercarse jamás a los conocimientos de Sadhguru. Yo no digo que sea un santo, yo no digo que sea Dios, yo no digo que sea un profeta, nadie me oirá decir nada de todo eso, ni otras cosas. Ahora, yo descubrí una vez a Sadhguru y digo, este señor habla de cosas muy interesantes, pero hay que verlo, un vídeo y otro vídeo, otro vídeo, otro y otro y otro y otro. Yo he visto muchos vídeos de este señor. Y lo sigue muchísima gente. Ahora Dios no existe. El Dios que nosotros los humanos nos inventamos no existe. Yo no digo que no haya un ser supremo, que nosotros con nuestra mentalidad, con nuestro lenguaje decimos un ser supremo, Dios, aquello que está por encima de todas las cosas. No estoy hablando de eso. Simplemente que yo participo de la idea de Krishnamurti. Busquen en internet Krishnamurti. ¿Quién era Krishnamurti? Yo ahora no les voy a explicar y todo lo que hablaba Krishnamurti, mucho antes que Sadhguru. Bien. Dice, todas las religiones son un producto cultural. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las religiones. Yo hace muchos años compré los 3 primeros volúmenes de la historia, yo tendría 24 o 25 años como mucho. La historia de las religiones. No recuerdo el autor o los autores, no me acuerdo. Y faltaban 2 volúmenes que se habían publicado también, eran 5 volúmenes. Yo compré los 3 primeros, pero los 2 últimos, la censura española de aquella época, yo me imagino que por cuestiones de tipo religioso católico, de la época, o sea, el catolicismo significa universal, sino de los curas, de los arzobispos, de los cardenales, de lo que quiera que fuera, pues la censura no permitía la publicación, la venta, perdón, porque estaban impresos, la venta en España, para evitar la lectura, para que no nos enteráramos de un montón de cosas que allí se exponían. Bueno, pues en la librería de Roberto Grandal, de la calle Pérez de Galdós, número 19 de Gran Canaria, yo conseguí esos 2 volúmenes prohibidos por la censura. Los tenían, pero los vendían clandestinamente. Bien, pues yo leí esa obra de 5 volúmenes desde el principio hasta el final y me enteré de muchas cosas, que era el animismo, que eran un montón de cosas. No voy a exponer, no me voy a meter ahora en ese berenjenal. El que tenga interés, que se meta. Y el que quiera mantenerse en la ignorancia, pues que se mantenga en la ignorancia. Me da lo mismo. Entonces, pues ya doy por concluido este vídeo y sí que quiero transmitir un cordial saludo a todos los hispanoamericanos, donde quiera que estén, y a los españoles, porque no es concebible España, lo que nosotros entendemos como España, como españoles, sin la hispanidad. No se puede concebir.
Cuando no se tiene conocimiento, los conocimientos mínimos, imprescindibles, pues sí, decimos, nosotros somos españoles y los demás son otros. No, 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 no. La hispanidad somos todos. Entonces yo un cordial saludo a todos los hispanohablantes, estén en la península ibérica, donde quiera que estén, o en México, o en Guatemala, o en Chile, o en Argentina, o en cualquier país hispanoparlantes, y todos los hispanoparlantes que están en Estados Unidos, que al parecer son como alrededor de unos 30 millones, de distintos países, entre ellos muchos españoles nuestros. Y yo tengo familia allá también. Y tengo en Brasil, también tengo familia. Y entonces me he propuesto, cada vídeo que haga, lo estaba hablando con mi hijo, ¿no? Cosa que he hecho en alguna ocasión, he recomendado un libro. Pues a partir de ahora yo lo que voy a hacer es, al final del libro, recomendar algún libro que he leído o estoy leyendo. Y eso a mí me motiva. Y yo leo muchos libros. Y además no leo un libro solo y cuando termino con ese libro cojo otro libro, que eso lo estaba hablando yo con Juan Benítez, el hijo de José Antonio, del impresor de nuestro libro. Digo nuestro porque Manuel también ha colaborado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, recomendar libros que tienen que ver con lo español. Lo español, con la España de ultramar, en otros tiempos, que el Imperio Español fue 300 años, hasta la independencia de esos países, que mal les ha ido desde entonces, muy mal. Entonces yo he recomendado algún libro y a partir de ahora me he propuesto, de todos estos libros que leo, y además a lo que iba, que estaba hablando yo con Juan Benítez, dice, no, yo leo un libro y estoy centrado en ese libro y termino ese libro y luego ya yo cojo otro libro, pues yo no. Yo tengo siempre libros abiertos. Por ejemplo, este libro, que recomiendo, Marcelo Gullo, argentino. Observen. Muy interesante. Yo me parece que en algún momento recomendé el libro también de Marcelo Gullo, Madre Patria. Lo tengo por aquí. Entonces yo leo varios libros. Por ejemplo, este libro, que yo lo compré, además tengo por costumbre, en los libros que yo compro o me regalan, aquí pongo, comprado en el castillo de Guanapay el 20 del 9 del 92. Me pareció interesantísimo, en Lanzarote. El castillo que se conserva en pie, que es una especie de pequeño museo, pequeñito, castillo de Guanapay, en Lanzarote. Bueno, y allí compré yo este libro. Fíjense qué libro es. Este libro es Armando Curbelo Fuentes, Crónicas Canarias en Texas. Hablaremos de él en otro momento. Ahora, el de Marcelo Gullo, y así sucesivamente. Y libros que no tengan nada que ver con los perros, pero que nosotros no solamente vivimos de perros, vivimos de los libros que leemos, maravillosos, de muchos temas. Ya lo iremos viendo. Entonces, hoy ya doy por finalizado este vídeo y pues eso. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario de selección en sus vidas que no les pesará. Hasta el próximo vídeo.